Amigos, Sinfloro siempre les trae a ustedes un mensaje de visión diferente sobre el Perú y sobre las regiones en las cuales ustedes están. Nos escuchan en 40 ciudades del país y tenemos nosotros un enfoque que busca principalmente brindar ideas de cómo mejorar el gobierno, cómo mejorar la sociedad y cómo mejorar la relación entre las personas. Por eso entrevistamos aquí no a políticos, no a ministros de Estado, no a gente que ya tiene cartel. Entrevistamos a la gente que a veces está siendo olvidada a pesar de su trayectoria, a pesar de su conocimiento sobre los problemas del país o por su experiencia internacional, y no está siendo tomada en cuenta en un momento en el cual el Perú requiere precisamente regenerar el Estado, mejorar los servicios que te brinda y habilitar además una capacidad de diálogo nacional que se ha roto, y se ha roto no solo por este gobierno, se ha roto por un proceso político que se ha vuelto inmanejable. Hoy día los principales líderes del país están enjuiciados o están rumbo a la cárcel, y definitivamente ese proceso tiene que ser revertido con una reestructuración de la política y también una reorganización del Estado. Alguien decía, en un cuento famoso, de que las hormigas construyen un puente para cruzar un río sobre sus cuerpos, una con otra, y luego no se puede escapar de ese puente, tienen que seguir hasta el final. Pues bien, esa lógica que tienen las hormigas la tenemos que empezar a tener los peruanos para poder hacer cosas diferentes que ayuden a que haya puentes, es decir, comunicación, capacidad de hablar entre todos nosotros. Hoy día tengo el gusto de tener con nosotros a Javier González Olachea, un distinguido intelectual con mucha trayectoria a nivel internacional, 20 años trabajando en casi todas las entidades relevantes del sector multilateral, y además graduada en la universidad, bueno, la universidad tiene nivel universitario en la ENAD, que es la Escuela de Administración de Francia, un sitio donde no entra cualquiera. Es un poco parecida a la Academia de Saint-Cyr, ¿no? Que es donde van los militares, digamos, que realmente tienen un currículum que mostrar. Así que la ENAD es la esencia de una visión sobre el Estado francés, y con él vamos a hablar sobre esa experiencia ahí académica, y además vamos a hablar sobre su trayectoria y conocimiento respecto a temas esenciales del Perú. No sé, Javier, si falta algo que presentar, que quieras tú destacar en tu presentación. Gracias, Julio, y me ha encantado el silogismo del puente con las hormigas, sí, para que nadie se salga del puente. Nadie se salga del puente. Y de eso se trata hoy, construir puentes en favor de un diálogo constructivo, claro, que sea duradero, y hay mucha materia gris en el país, claro, mucha experiencia que no estás teniendo la suerte, digamos, de poder ofrecerle al Perú mejores enfoques que sean convergentes al bien común y sobre todo que dignifiquen a la persona humana, ¿no? Yo creo que hemos perdido, primero que el Perú viene perdiendo, digamos, varias batallas, ¿no? Una de ellas es la de la reorganización de la administración pública, proceso que tiene como 20 años. Yo he trabajado en la reforma del Poder Judicial, por ejemplo, soy testigo, estuve el año 2000 y luego volví el año, hace 2 años. Y es un periodo muy largo, muy dilatado, donde se ha hecho miles de consultorías, miles de esfuerzos, y finalmente todavía es un proceso muy a media caña, digamos, ¿no? O sea, muy inicial. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pasa esto en el Perú? ¿Por qué no se usa ese talento del cual tú hablas para transformar la realidad? Quizás algunos años más de los que tú mencionas, ¿no? Yo, cuando por primera vez abordé la reforma del Estado y la descentralización, claro, porque forma parte de, dije en una intervención y después en un escrito en 1988, que el Perú hace lo que no debe el gobierno, el Estado, claro, y no hace lo que debe. Y respecto al Estado, que sufríamos entonces ya una hipertrofia o hipertrofia... Estamos hablando del pleno gobierno de Alan García. Claro, una hipertrofia normativa, y por otro lado una suerte de asfixiamiento de la iniciativa individual, no necesariamente solamente particular o privada, a los efectos de poder tener un Estado que sirva y no se sirva de los ciudadanos. Y desde entonces se ha hablado de reformas del Estado, se han hecho obviamente algunos cambios, pero hemos confundido, digo hemos como país, pero principalmente el sector empresarial ha confundido crecimiento con desarrollo. Claro.
Correcto. desarrollo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la Esa es la sustantiva. precisa Yo me diferencia? acuerdo en la A ver. universidad, cuando estudiaba la primera carrera de Ciencias Políticas, que nos enseñaban sobre la base de un texto de un autor holandés que se llamaba, o se llama, no sé si vive todavía, pero yo el libro lo tengo, Teoría del Desarrollo, Jan Timbergen. Ya, sí, Tú puedes crecer como país e ir acumulando, y obviamente el PBI per cápita va subiendo, va a decir, el nivel de promedio, pero te hundes en el fajo estadístico porque no desarrollas integralmente las demás variables. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, para poner un ejemplo del Perú, un buen ejemplo de esta aplicación, de esta teoría, es el tema de la minería en el Perú, que tú conoces bien también, ¿no? Claro, Es un tema del cual no solamente falta ese desarrollo. en general, va a decir, el concepto de desarrollo es mucho más integral, pero hace algunos años habemos quienes hablamos de la economía del bienestar, Claro. a la cual tú le añades no solamente todo lo que puedas cuantificar, vale decir, desde el nivel de nutrición infantil, el nivel educativo, el nivel de conocimiento, medido conforme hoy se aprecia desde las neurociencias, sino otras cualidades de servicios del Estado que deberían dar, pero que están ausentes, pero que el ciudadano lo percibe ya como parte de un bien común, como es el acceso a la justicia, el acceso a la seguridad pública, el acceso a la transparencia, a la rendición de cuentas. Ya no solamente entonces es cuánto ha crecido y el Perú es minero y el 60% del PBI es minero, sino además añadirle otras variables del desarrollo, que obviamente lo mide el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, y los nuevos conceptos de economía y bienestar, dentro de los cuales la palanca principal hoy, toda vez que estamos apreciando un cambio, atravesando el cambio de una era de cambios a un cambio de era, la era disruptiva, por la convergencia de tres factores principalmente: la inteligencia artificial, las nuevas formas de comunicación y la bioingeniería, que potencian en grado extremo un viejo paradigma que es hacer más con menos. Y entonces tú tienes hoy en el mundo ideal empleo para muchos, pero que son empleos degradados, pero que son en el fondo descartados por el mundo digital. Así Yo he es, o sea, escrito el bastante. cambio Si de tú era pones, es muy profundo. si tú pones la era disruptiva en Google, lo primero que te va a aparecer, porque son trillones de datos que se suben a la nube, Javier González Olachea, porque lo mide por algoritmos. Ahí hay un artículo donde explico esta transición hace 7 años, porque el anterior se perdió el portal, y estoy a punto de terminar el libro, que es la era disruptiva, un diálogo con los dioses, porque toda esa proyección ya es. China es un archipiélago continente que produce en alta mar, fuera de control, millones y millones de camisas y de todo por centavos, se inunda el mundo, con lo cual Estados Unidos ha perdido, obviamente, por el dumping laboral y el dumping yendo a monetario. estos cambios, por primera vez el ser humano va a meter la mano en el tema de la vida, ¿no? Bueno, va a decir, se calcula que en 8 años, esto se ha acelerado con el coronavirus, ¿correcto? Claro que sí. Y se ha acelerado unos 5 años, pero los grandes centros de estudios, Oxford University, el proyecto Matusalem, más o menos calcula que dentro de yo haciendo los cambios, dentro de unos 10 años se dará lo que se llama el año de la singularidad, mediante el cual en ese año se habrá producido vida humana predigitada de forma autónoma, va a decir, no manipulando, de forma autónoma por un aparato de inteligencia artificial. Hoy por hoy... ¿Qué quiere decir eso? Para que lo explique para el público. O sea, que significa que significa que la inteligencia, va a decir, que la máquina autónomamente, que es producto de la inteligencia artificial, va a poder predigitar una subespecie humana, creando vida de forma autónoma, lo cual nos crea... No es un clon necesariamente. No es la oveja Dolly. No es la oveja Dolly. Con lo cual nos crea una suerte de inmenso
dilema existencial, quiénes somos, claro. y de enormes dilemas morales, Claro. porque evidentemente eso se orienta hacia una desaparición por la vía de la digitalización y de la robotización de gran parte del empleo, creando nuevos bolsones sociales. Claro. El Perú está en una enorme desventaja al estar en lugar de cola, por así Ahora, decirlo. la vacuna universal, que es uno de los temas claves Sí. que permitiría hacer más longeva la vida del ser humano. ¿Qué ser humano no aspira a vivir más, no? Eso es un tema que, digamos, se suponía Claro, que pero- hasta que llegó el COVID, ¿no? Que era algo que ya se podía Claro. hacer a corto plazo, ¿no? Mira, ahora ya, por ejemplo, en mis escritos yo ya no hablo de los millennials, sino de los coronials. ¿Cómo es eso? Ah, ya, Los lo que de han corona- nacido el durante la coronavirus. pandemia, Ajá. porque cuando se produzcan aceleradamente estos cambios en 10, 15 años, habrán perdido la capacidad de asombro. Va a decir, tú y yo somos una generación de sobrevivientes que lo hemos visto todo, y Dios nos dé vida para ver ese cambio, pero no para aplaudirlo, porque actualmente lo que no existen son ciberfilósofos que nos orienten a una ciberética. Pensadores sobre Bueno, el cambio, claro. yo estoy tratando, hay gente muy pensante, pero no existe una doctrina sobre ciberética y, Hay y una como la comuni- ciencia sí. no tiene límites, Claro, lógico. porque no se puede, la ciencia per se no se pone límites, estamos frente a un darwinismo político y social que repercute en el viejo paradigma de hacer más con menos. O sea, a nadie, digamos, le preocupa todavía de manera sistemática las Bueno, consecuencias. a centro de estudio. a centro de A mí estudio, me sí, preocupa claro, porque claro. yo estudio esto, escribo sobre esto y sobre todo sobre los nuevos bolsones sociales, que son los neoexcluidos, los neoanalfabetos, que teniendo 40 años, Ya están fuera del sistema. claro, estarán sus trabajos, va a decir, te doy un ejemplo, de los 902 perfiles laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el 50% aproximadamente desaparecerán Desaparecerá. en los próximos 10 o 12 años. Dicen que encabezaría la lista la de los abogados, me dicen, porque Bueno, las consultas mucho- prácticamente van a claro, ser hechas, ¿no? la lógica, ¿quiénes son? Pero Siempre- no es una alusión, así no te No, estoy no, diciendo que es no, verdad, no, porque yo soy doctor en ciencias políticas, no Claro, soy claro. abogado, Ah, verdad, pero, ya. pero mucha gente me pregunta, ¿y quiénes van a sobrevivir? Entonces yo aplico la lógica, que es la siguiente, toda actividad que no sea reproducible exactamente de forma matemática y de forma digital y que intervenga la mano del hombre, todo eso va a desaparecer. Hoy en Japón tú tienes hoteles 100% atendidos Claro. por robots. Entonces se va a volver a valorizar el trabajo manual, Claro. el cuidado Los de los cuidados de- enfermos, el cuidado de los los cuidados de los enfermos, enfermos. No te digo el médico, porque el médico... No, es una industria que se va a No, crear. no, porque el microchip hoy te lo ponen en el cuerpo y las ondas te las mandan desde un aparato y te van curando el cáncer sin necesidad de ir a una radioterapia. Así es. Hoy el ciberhombre se está convirtiendo en un 30% del cuerpo humano en vía de tránsito digital, por así decirlo. Ahora, sí. Respecto al Perú, Sí. ¿qué es lo que nos importa? Es que podamos hacer todas las transformaciones necesarias a los efectos de cerrar brechas, crear puentes de diálogo, pero para eso necesitas tú priorizar cuáles son las reformas palanca hoy, Claro. yo las llamo reformas palancas o ejes concéntricos de lo que estoy escribiendo, y cuáles son las reformas secundarias. Entonces, es decir, cuáles son las que tienen mayor repercusión en otras. La primera es la reforma digital. Evidentemente, Me parece que ahora sí ya de es todas en el maneras, centro de la actividad del país. Claro. donde tú tienes que digitalizar todos los procesos públicos Así es. y para que tengas un solo mapa del delito, por ejemplo, Claro. la mitad de los delitos son transnacionales. Un Hoy, mínimo centro de trámite donde tú llegas y ahí no. por ejemplo, tú vas a Claro. pedir Una obra pública, por ejemplo. no, vas a pedir antecedentes. Entonces vas al Ministerio Público, vas a la Policía Nacional, vas a deudas por alimentos y son 4. Unifica en uno. Tú en Hong Kong, en China. Shanghái, 22 millones de habitantes, en el mismo día, y hay gente que trabaja conmigo sobre esta materia, tú pones tu huella digital al médico y aparece toda tu historia clínica. Y te tiene dentro y te transfiere con otro médico. Claro. Y vas a otro lugar, pones y ya tienes automatizado de forma digital, con lo cual
no tiene que estar persiguiendo a los médicos, persiguiendo las medicinas, va a decir, tú eres geolocalizable, ¿correcto? Claro. Entonces... Qué interesante, desde el punto de vista médico te pueden prácticamente atender digitalmente. Incluso, no, te atiende. Incluso hoy te atiende. En Shanghái, China. En Shanghái, China y en muchas partes. Te pueden hacer operaciones inclusive a distancia. Hoy te pueden intervenir sobre la curación a través de la inteligencia artificial sobre una parte del cuerpo si te ponen los chips adecuados. Entonces vas una vez y después te personalizan el tratamiento, ¿correcto? Para Julio, para Javier, y va midiendo la inteligencia artificial los impactos en los demás órganos humanos. La brecha digital es fundamental. Es la palanca para mí. Después tienes... y también la producción, disculpa, también la producción. Pero por supuesto. También el transporte, también en todo. Por supuesto. Hasta en la atmosferización. Así es. ¿Correcto? Así es. En segundo lugar, obviamente, la palanca educativa, la reforma educativa. Y la reforma educativa ahí no tenemos mucho que aprender porque Finlandia, que hace 80, 70 años solamente tenía nieve, frío y 11 meses y 10 días al año de gris y de negro, lo único que tenían eran personas. Invirtieron en la educación. Van por la cuarta o quinta reforma educativa. Hoy Finlandia es el país que más per cápita exporta inteligencia. Entonces, tú tienes... Exporta técnicos, exporta... Inteligencia. Conocimiento. Se ha vuelto autónomo el conocimiento, ya se vuelve una mercancía, digamos. Es un producto transable. Así es. Es un producto transable. Entonces... Para que el público entienda, por ejemplo, tú exportas, por ejemplo, los procedimientos para poder dirigir un hospital que están totalmente digitalizados. Por ejemplo, o exportas la data completa. O exportas la data completa. Estonia, que es el país más digitalizado del mundo, comenzó en 1991 la reforma afirmando que, con el presidente Hendricks, que el acceso a Internet era un derecho constitucional, ¿correcto? Y que la data era una data pública, pero que estaba totalmente blindada para no ser manipulada. Con la reforma digital, ¿qué logras? Que todos los, digamos, los servicios básicos puedan ser digitalizados en los documentos, por ejemplo, todo lo que es acceso a documentos. Con lo cual, le cortas la mano al funcionario discrecional que te mueve el expediente de abajo hacia arriba por 20 salos. Uno, matas la corrupción, o por lo menos la reduces, y reduces los tiempos, y entonces la segunda es la reforma, obviamente, educativa, donde tú tienes que focalizar en dos módulos, lo que es cognitivamente, o sea, cognitivo, el razonamiento matemático y verbal, y todo lo que es acorde al sector productivo de tu primer mercado natural. O sea, hacer la lo que va a ser tu fuente de trabajo, prepararte para el trabajo. Fundamentalmente en una reorganización geoeconómica del espacio vital peruano. Es decir, no la regionalización por la vía del departamento, sino por los 12 ramales de puertos naturales hacia la exportación, con canales, o sea, autopistas de penetración hacia el interior que crucen. Un poco el esquema de depurar Vidal, ¿no es cierto? Exacto, Balcarce y depurar Vidal. O sea, no hay mucho que inventar, sino que hay que volver a las fuentes clásicas, porque el Perú ordenar el espacio territorial. Ordenas y entonces, ¿qué es lo que sucede con la producción? Que un alto porcentaje del campesino peruano más, digamos, modesto económicamente, por promedio tiene 5 hectáreas. Con lo cual, no tiene una escala de subsistencia necesaria. O sea, porque no puede vivir solo con eso. No puede vivir. Pero si tú lo interconectas y entonces hacen sus propias asociaciones y pueden vender a mayor escala. Que es el gran problema, por ejemplo, para distribuirle Suria, para cualquier cosa. Por supuesto, no hay cómo. Por supuesto. Y todo eso lo puedes incluso hasta digitalizar. Vale, es decir, tú puedes hacer la ruta transable, porque desde que el pequeño productor con sus 5 hectáreas saca sus 40 kilos de papa y le pagan una porquería, ¿cómo se llama? Tú puedes perfectamente seguir la ruta porque hay entre 5 y 8 manos de comerciantes que van acopiando hasta que llegan al mercado central, donde pagas 11 soles el kilo de pollo, ¿correcto? Y ahí le pagaron en una granja, supongamos, sol 50. Entonces, tú lo que tienes que es cortar
la mayor cantidad posible de la, O sea, de la cadena de transacción. Es gobernar el mercado y tiene otra ventaja, ¿no? Que también tú puedes detectar las desigualdades, inequidades. No solamente, no claro, solamente las detectas, sino las afrontas. Las puedes afrontar. Para cerrar brechas. Entonces, la disrupción, que es el fenómeno, el cambio de era, como yo lo sostengo, porque no es la cuarta revolución industrial, que es solamente la máquina, claro, lógico. ¿correcto? La disrupción te permite usar todos los instrumentos de la digitalización, O sea, que es cambiar el esquema desde abajo. Claro, y ya cuando estás siendo gobierno, tú puedes gestionar el aparato público con todos los instrumentos digitales. Pero tú sabes, Javier, que en el Perú ha existido en la PCM una unidad, una dirección que además ha estado en manos de gente capaz. No. Actualmente hay una Secretaría de Gobierno Digital, claro, a cargo de la señora Manushka Escobar, y que es Chocobar, muy buena. Chocobar. Un nombre que es muy buena. Muy buena. Pero yo no sigo toda su presencia. Pero no tiene la fuerza política, ¿no? ¿Por qué? Yo he sostenido que esa Secretaría, que la dotan de fondos para ejecutar un proyecto a 12 años, claro, cuando en el Uruguay es a 3, por ejemplo, lógico, claro, tú le tienes que dar todos los fondos necesarios para multiplicar, en vez de tener 200 funcionarios. Es una oficina que no debe barrer hacia adentro, sino hacia afuera. A la gente, tienes que ponerle todo el dinero y buscar toda la formación técnica. Hay un eje clave de la transformación del Estado. Es el eje clave. Pero además una cosa más. Hay una negativa al uso de computadoras. Bueno, lo que pasa es que... el otro tema, la resistencia al cambio es terrible. Lo que pasa es que va a decir, yo en mi tesis doctoral, que es sobre otra materia, sobre pueblos indígenas, como primer factor que nos impide ver la primacía de la realidad es el negacionismo. El negacionismo como un arma de la ignorancia contra el saber, ¿no? Claro, es la actitud de negar un hecho evidente, claro, que es la verdad objetiva. Tú y yo estamos frente a una mesa. La subjetiva... Sustituir el prejuicio. Subjetiva es que para ti puede ser grande, para mí puede ser pequeña, pero la verdad objetiva es que la mesa existe. Claro. Entonces, el negacionismo es aquella actitud emocional y racional de negar un hecho para no asumir las consecuencias que te conllevan la existencia de ese hecho, claro, que es corregir, obviamente, e intervenir. Claro. Entonces, en el Perú estamos acostumbrados a negarlo todo. Entonces, niegas la evidencia, niega, por ejemplo, el presidente que no teniendo mayoría tendría que haber conformado gobierno, como se hace en Holanda, en otras partes, sumas, tienes mayoría en el Parlamento y le das estabilidad. Claro, ¿correcto? O sea, acá no hay pactos, no hay acuerdos, porque al final es una sociedad que está fragmentada por intereses individuales, ni siquiera por intereses colectivos. Ojalá fueran intereses colectivos. Son personalidades. Es la opinión de Javier, de Julio y de Fernando que hace primar su pequeña tribu. Ahí está, creo yo, el secreto de la crisis. O sea, no estar atentos a los procesos de cambio, ¿no? Yo lo defino de esta manera. Es el divorcio o el distanciamiento entre el metabolismo social y el metabolismo político. A ver, explícalo un poquito. El metabolismo. No a ver, el cuerpo es un cuerpo vivo, es un cuerpo sano, tiene un metabolismo, tiene corazón, sangre, aunque yo siempre digo que el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Porque le mete la mano a la gente al bolsillo y tiene memoria. Tiene una reacción. Vas a comer a un restaurante, pagas mucho y comes mal y no regresas. El bolsillo tiene memoria. Pero bueno, el metabolismo social está compuesto, para mí, como yo lo he definido, porque también es una definición de mi autoría, por todos los actores vivos de la sociedad, pero que no tienen una representatividad oficial. ¿Correcto? Y el metabolismo político está compuesto por todos los actores de la sociedad que tienen una representación oficial. La empresa, un sindicato, un gremio empresarial, la iglesia o las iglesias, el Estado, por supuesto, los partidos políticos. ¿Qué es lo que sucede? Que el metabolismo social... Un tiempo muy corto, voy a tener que hacer otra entrevista contigo. Pero el metabolismo social dice, tengo estas necesidades. Y el metabolismo político, los actores políticos que están en el Parlamento, Congreso, ven una realidad distinta. No tienen esa visión de país. Así es. Que, por cierto, yo también he escrito sobre la materia una propuesta de visión que se llama El Perú como Destino, basándonos en lo que somos, pero proyectándonos porque no somos una isla, a todos los cambios del mundo para que nos impacten menos
este darwinismo económico y social. Es parte del problema político del Perú, ¿cuál es? Es una globalización que la gente nunca la ha terminado de entender, un mercado que lo entienden a medias, a pesar que lo utilizan todo el tiempo, y una realidad, digamos, personal, que es la que determina la conducta básicamente informal del 80% de la población. Así es. Y ante lo cual, obviamente, otra de las reformas es la racionalización normativa, porque estás lleno de leyes, sí. El 80% vienen del Poder Ejecutivo y claro, tú haces una empresa y es imposible que cumplas con todo. Pero hay soluciones. Hay luz verde, hay gente trabajando, claro. Y por cierto, lo que tienes que tener es una voluntad de entrega también. Claro. Vale, es decir, yo tengo 63 años y claro. Me dedico ahora exclusivamente a generar y a promover ideas, qué bien, porque creo, va a decir, que es mi obligación moral. Va a decir, sí, yo soy una persona claro. Que tiene la vida, entre comillas, solucionada, claro. Porque tengo los ingresos, claro, todos registrados, por cierto, de Naciones Unidas y demás. Pero tengo 63 años y el último estudio de las neurociencias de la Universidad de Oxford te dice que de los 60 a los 70 estás en el mejor momento de tu vida. Que hasta los 80, algunos están estirando en el mejor momento, porque ya tienes experiencia en gestión de crisis. Javier, definitivamente es una conversación apasionante, muy interesante, un gusto haber compartido estos momentos contigo. Quisiera que fuera una hora, no puedo ahora, pero sí te voy a invitar muy pronto porque creo que gran parte de lo que tú has dicho es ahí donde está el corazón de los problemas del Perú y tenemos una afinidad en ver... No confundamos crecimiento con desarrollo y no miremos el crecimiento como ha sido así, con una lupa de aumento el ombligo. Cambio con disrupción, que claro. Es mucho más importante, más revolucionario, más integral en la transformación. Bueno, lo que sí hay a la base de todo esto es un gran amor por el ser humano y por el país, ¿no? Y por el ser humano y por el país, por nuestro país. Por nuestro país, exacto. Porque muchos se van al nuevo Miami, que es Madrid. Claro. Yo he dicho, de aquí no me voy. Muy bien dicho. De aquí no me voy, de ninguna manera. Doble gusto, entonces, haberte escuchado porque tenemos identidad también en eso. Amigos, vuelvo con ustedes en la próxima edición de Sin Floro para poder decirles nuevamente qué otras ideas están dando gente tan brillante como Javier González Olaechea, que hoy día nos ha ilustrado, con temas que, ojo, no son distantes, ¿ah? Porque el desempleo que va a causar la inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina y en varias profesiones. Y cambios revolucionarios en la medicina y en el conocimiento, frente a los cuales el Perú no tiene ni siquiera las computadoras necesarias, ni las redes sociales necesarias para poder trabajar. En el Perú no hay, por ejemplo, un sistema educativo en televisión. Suficiente decirles que en México hay 57 canales de cable que se dedican a la enseñanza a las escuelas. O sea, por decir 1000 cosas más que nos faltan, que tenemos que tomar para poder saltar la brecha digital y asumir como país una tarea mucho más avanzada en tener a los cambios disruptivos como parte del ADN del país. Amigos, con ustedes vuelvo a la próxima edición de Sin Floro.